andan? Bienvenidos, acá estamos, arranca Punto de Partida. Mi nombre es Ramón Indart y sí, estamos en un nuevo estudio, hermoso estudio, mantenemos los colores, mantenemos el estilo. Estamos acá en los estudios de Micro House. ¿Esto es Palermo? ¿Sigue siendo Palermo esto? Villa Crespo, perdón. No me ubico mucho. Los que venimos de afuera de la ciudad todos los días a la capital federal, para nosotros es todo como Palermo. Las inmobiliarias también dicen que es todo Palermo, aunque en realidad no. Van cambiando las localidades, pero las comunas, perdón. Pero todos le dicen Palermo. Bueno, acá estamos entonces en Villa Crespo, es verdad, pará. A una cuadra hay un mural gigante de Atlanta. Tenés razón, esto es Villa Crespo en serio. Bueno, un saludo a toda la gente de Atlanta, como mi ex editor de perfil Felipe Leibovich. Bueno, muy bien, hoy último programa sin Eugenia Mucio, ya va a estar con nosotros la semana que viene, pero vamos a tener un interesante programa, porque están pasando un montón de cosas en la Argentina, algo que pensó siendo político y quizás más del palo judicial, y no era una crisis política, de golpe tomó otra velocidad, y otra velocidad muy, muy importante. Se está mezclando lo económico con lo político y con lo judicial. Lo judicial, ¿qué tenemos hoy? Después lo vamos a hablar con Lucía Salinas, especialista en Clarín, pero brevemente para que se entienda, en lo judicial tenemos un gobierno paralizado, que en la causa de Españuelo no se presentó, que denuncia una operación de inteligencia ilegal, lo denuncia la ministra de Seguridad, que debería velar para que esto no suceda en la Argentina, y empiezan a mezclar todo y piden allanamientos en la casa de los periodistas, algo nunca visto, y además piden censura de los audios. Estamos en la era de las redes sociales. Obviamente esa censura duró menos de 24 horas. Los audios que en la Argentina no se pueden publicar, los publicó un streaming de Uruguay. Nosotros no lo podemos pasar todavía, pero vos entrás a nuestro querido Twitter, algo que el presidente de la Nación maneja y muy bien, y en Twitter lo único que es viral son esos audios, donde vas a escuchar a Karina Milei hablando en lo que sería la Cámara de Diputados. Digo lo que sería porque, fíjate vos, nosotros no podemos pasar los audios porque nos pueden allanar un canal de streaming. Sin embargo, la ministra de Seguridad tuiteó hoy, el audio que publicaron fue grabado en la presidencia de la Cámara de Diputados, el espionaje ilegal nos muestra una operación planificada y concertada en todas sus etapas. O sea, meten un juez, que además tiene 8 denuncias y 5 son por acoso sexual, a prohibir la difusión de audios, pero hablan de los audios. Esta es la situación. Este es el tuit, perfecto. Eso lo publicaba este mediodía la ministra de Seguridad y lo mismo hacía Martín Menem. O sea, fíjate lo perdidos que están, en qué punto. Sí, claramente están haciendo una operación a 7 días de las elecciones, sí. Dato no menor, Bullrich lo sabe, cerca del 70% de las noticias es una operación de alguien contra alguien, que después tiene interés periodístico. ¿Tiene interés periodístico el audio de Karina Milei? Sí. Grabaron a la secretaria general de Presidencia. ¿Tiene interés periodístico el audio de Españuelo? Ni hablar. Habla de toda una operación montada para quedarse con retornos. En el medio de esto les cuento dato hacia el pasar. Los Kovaliker, los empresarios de la droguería suizo-argentina, que hasta hace días estaban muy a la defensiva, empezaron a ofrecer acuerdos extracomerciales, o sea, comerciales, pero obviamente no facturados, todo por izquierda, y empezaron a ofrecer algunos acuerdos a algunos medios de comunicación y periodistas para que en el lapso de 3 meses hacer un acuerdo comercial y poder empezar a bajar las revoluciones de lo que se está diciendo sobre la droguería. Quizás todo eso que se llevaba uno de los empresarios en el allanamiento, quizás se estaría utilizando para lo mismo. O sea, para empezar a callar a algunos medios de comunicación. Veremos cuánta suerte tienen. Si ves que de golpe alguien deja de hablar del tema o no los menciona, ahí está el que hizo un muy buen acuerdo comercial. En el mientras tanto de esto que es lo judicial, en lo político, el cimbronazo es total. ¿Qué pasó en las últimas horas? Antes de la denuncia, a mí lo que me cuentan es que Karina Milei tuvo una conversación con su hermano, con el presidente de la Nación, donde lo que le está planteando Karina Milei es: alguien nos cagó, no terminamos de saber quién fue, ellos desconfían que fue alguien interno, la grabación en la Cámara de Diputados, por lo que dice Bullrich, a Karina Milei hablando de Martín Menem, ellos entienden que lo hizo alguien que era parte del gobierno y que lo grabó.
El problema cuando vos armás listas y tejés acuerdos con gente que no tiene nada por perder y le importa 3 carajos todo, es que hoy con un celular yo me pongo en una reunión con Martín Menem en un off, apoyo el celular en la mesa y lo estoy grabando y Martín Menem no lo sabe, porque todo se graba con esto. Bueno, la creencia que tienen hoy en el sector de Karina Milei es que los grabaron con celulares de esa manera. La otra pregunta que tienen es ¿cuántos micrófonos hay en los despachos? Cosa que siempre se hace. Lamentablemente siempre la desconfianza está en están grabando el despacho. Hace unos días yo estaba con un número 2 de un ministerio. Llegué al despacho. ¿Vamos a comer? Sí. Me dijo, bueno, dale, vamos, bajemos. Dimos la vuelta al ministerio y fuimos a un café. ¿Por qué? No almuerzan en el despacho. Es cierto, esta persona está en política hace por lo menos 25 años. No se almuerza en un despacho. No se hace un off en un despacho. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque no sabes quién entra, pone un micrófono y se va. Y automáticamente graban. ¿Cuál es el miedo del gobierno? No lo que se dice de Karina Milei, no lo que dice Karina Milei. ¿Por qué? Lo que dice Karina Milei es muy poquito. Inclusive hasta dice, yo trabajo todo el día de 9 a 23, tenemos que estar juntos. El miedo es todo lo que dijo y todavía no se publicó. ¿Suena a extorsión? Sí, suena recontra extorsión. Le están diciendo a la Secretaria General de la Presidencia, te tengo grabada y tengo un montón más por contar. Quizás desde sesiones esotéricas, como muchos cronistas cuentan, desde reuniones privadas con el presidente, hablando de cuestiones muy personales, y por qué no, de hablar de dinero. Recuerden, se van concatenando hechos donde Karina Milei siempre está. Juan Carlos Bloomberg me decía en campaña, lo entrevistamos en la red con Facu Pastor, nos decía, la que pedía plata para los lugares en la lista era Karina. La agencia Bloomberg contó textual que un empresario mencionaba y decía, la que recaudaba en la cena de empresarios era Karina. Hace 35 días nos enteramos que el Banco Nación le da todo el negocio de seguridad a los Menem. Son mano derecha de Karina. Ni hablar de todo lo que fue el momento de recaudación de la campaña donde trabajaba Karina. Hay un rumor instalado donde, ¿no será que en campaña Karina y Javier fueron a la casa de los Kovaliker? Y que si vas a los registros de Nordelta están. Caso Libra, ¿qué dice Hayden Davis? Yo controlo a esta mujer, le di plata y lo tenemos. Se menciona otra vez a Karina. Y Spanuolo diciendo, a Karina le deben subir el 5 y la están traicionando, por no decir el textual que decía Spanuolo. Todos mencionados a Karina Milei. Bueno, y en el medio de todo esto, porque hasta ahora era una cuestión del círculo rojo, judicial, político, que puede tener impacto electoral, no creo que tenga mucho. En el medio de todo esto, como nos decía hoy Carlos Melconian en Infobae, la cancherearon. La cancherearon en 2 momentos. Los últimos 2 momentos de canchereo del equipo económico. Que ahora dice vamos a intervenir en el mercado cambiario. ¿Por qué? Porque octubre te queda lejísimos. Y vos tenés que sobrellevar este momento con un dólar que se va acercando a la banda. Por errores propios, diría Ricardo Arriazu. No por errores, no por riesgo Cuca. Lo dijo exactamente igual Domingo Felipe Cavallo. Arriazu, Cavallo y Carlos Melconian. Te estoy dando 3 economistas que no son Julia Estrada, Amado Gudú o Guillermo Moreno. 2 archivos. El audio número 10. Cuando esto arrancaba, Caputo la cancherea y dice, si está barato, compra, campeón. Mira esto. Evaluar, porque está muy barato y demás, y ahora voy a seguir con el tema de la cuenta corriente. Hay una cosa que es muy obvia, que es la que dije recién, el dólar flota. Por lo tanto, a cualquiera que le parezca que está barato, agarrar los pesos y comprar. No te la pierdas, campeón. No te la pierdas, campeón, decía el ministro de Economía. A partir de ahí, la suba fue así, una escalera. Subía, se mesetaba, subía, se mesetaba. Cada escalón, y ahora estamos en el borde del techo de la banda. Por eso Pablo Kirno, secretario de Finanzas, tuvo que decir, así nomás en Twitter, no lo comunicó Caputo, lo comunicó Kirno, algo que, por lo que contaba hoy Cecilia Bufflet, llegó para quedarse. Esto no va a durar hasta el 7 de septiembre. Esto va a ser hasta por lo menos la elección de octubre. ¿Y qué es? A partir... Acá, perdón.
El Tesoro Nacional, dijo Kirchner, anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento. Por ende, el Estado empieza a poner guita en el mercado cambiario, en el presente, en el instantáneo, para ver si frena lo que ahora empieza a ser una corrida sobre el dólar. ¿Y quién la canchereaba? Escuchá, hace 30 días, en el streaming del amigo del presidente, de Alejandro Fantino, cuando hacían ese chiste de el mercado está intervenido, bueno, Kirchner, lo vas a ver abajo a la derecha de Caputo, se reía y decía el dólar flota, mirá. No, realmente no está muy claro, está bueno que se lo vuelva a preguntar. ¿El dólar está intervenido? ¡Flota! ¡Flota! ¡El dólar flota! Estaba a la izquierda, perdón, de Caputo, sonreía y canchereaban, donde todo aquel que decía, che, mirá que acá hay algunos temas que deberías empezar a tocar, ellos decían que eran todos unos estúpidos, básicamente. Una de las cosas que todo el arco económico que uno lee todos los días y que no está en la columna de Zayat en página 12, sino que está en medios muy cercanos ideológicamente, era ¿por qué no compras dólares? Cuando estamos en un momento de veranito, acumular reservas. Bueno, el gobierno que dijo, no es necesario. Inclusive lo decía, por ejemplo, hace unos días, lo escuchaba a Juan Carlos de Pablo, lo entrevistaba a Jairo Stachi y él decía, no son importantes las reservas. De Pablo que domingo por medio está escuchando ópera con el presidente y que evidentemente compra ese libreto de lo que está haciendo el presidente de la Nación. Veremos qué dicen a partir de ahora. Cuando decían no hace falta intervenir, el gobierno que dice, mejor no, mejor vamos a intervenir. Bueno, esta es sin duda la peor semana del gobierno, la peor. El domingo se vota, el gobierno sabe que esta elección no va a dar un buen resultado en nivel de volumen de votos. Es decir, saben que o estiman que el peronismo va a ganar con un peronismo completamente desarmado, desarticulado y completamente roto internamente. Dicen, van a tener más votos que nosotros vamos a ganar en secciones y vamos a tener un mayor crecimiento en diputados en la provincia de Buenos Aires. Esa va a ser la lectura del gobierno y de seguramente mucho vocero del gobierno el domingo entrada a la noche, ¿no? Esos que tienen acceso al off de Milei y que después lo cuentan como si fuera un on, avalado por el presidente. La otra elección será octubre. Ellos dicen, ahí sí será otra campaña. Creo que sí, que será otra campaña. ¿El problema cuál es? Del 7 de septiembre al 26 de octubre, la elección te queda lejísimos. Bien, breve corte y ya arrancamos. Lucía Salinas, periodista de Clarín, con el tema judicial, y vamos a estar con Margarita Stolbizer de Provincias Unidas, hablando aquí en Punto de Partida. Dale. Gracias por esperarnos, Acá seguimos en Punto de Partida, en un programa donde las noticias se van sucediendo de manera frenética. Pero siempre hay que saber dividir lo que está pasando en lo político, que lo que está pasando en lo mediático y lo que está pasando en lo judicial. Y son tres carriles, el político y el judicial se suelen cruzar, lo mediático a veces no, lo mediático a veces va a una velocidad, una vorágine, que lo judicial no. Entonces, cuando vos tenés un montón de indicios, son, al fin de cuentas, indicios. Cuando vas a la causa judicial, en la causa judicial la cosa va mucho más lenta. Con esto no estoy diciendo porque hay un juez o un fiscal que lo frene, sino porque son otros tiempos y es lógico. Bueno, siguiendo esas patas judiciales, entre los periodistas que están todos los días caminando en Comodoro Pi, creo que duermen en Comodoro Pi, está Lucía Salinas, entre otras, de Grupo Clarín. ¿Cómo anda, Lucía? ¿Bien? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bueno, buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Todo lo mismo. junto. Diría Warren, buenas tardes, buenas noches. Duermen en Comodoro Pi un poco, ¿no? Está como medio apagado Comodoro Pi. Sería mentiroso decir eso, sería mentiroso. Yo al menos no duermo ahí. No, okay. No, pero estaba medio apagado Comodoro Pi. O sea, no había tanto rimbombante y ahora... No lo sé, no lo sé. Venimos de una condena confirmada en que como consecuencia inmediata tuvo la detención de Cristina Kirchner, en la confirmación también por parte de la Corte de la Ruta del Dinero K, que es una de las causas de mayor envergadura en lavado de dinero en los últimos 20 años en Comodoro Pi. Hay un montón de juicios por corrupción que están teniendo su desarrollo. Hay pedidos de condena en una causa, en distintas causas y otros juicios también que llevan su curso, con lo cual yo no me atrevo a decir ni que estaba dormido, ni que no tenga la atención de cierto sector del periodismo es otra cosa, pero quienes hacemos judiciales no nos da la agenda.
No nos da la agenda, porque entre citaciones, indagatorias, causas, los temas que investigamos y demás, la verdad es que pasa de todo. ¿Y hace cuánto? Ahora me meto en el tema Menem, obviamente. ¿Hace cuánto que cubrís Comodoro Pi? Desde 2016. Desde el 2016. Sí. Y si tuvieras que ver del 2016 a la fecha, ya son 11 años, 9 años, perdón. Sí. 9, 11, 10. Qué manera de laburar. Si tuvieras que hacer una película de lo que estás viendo en Comodoro Pi y tuvieras que definir esta época, ¿la dividís por etapas? ¿Va por un carril en paralelo a la política, al Poder Ejecutivo? No, me parece que un fuero como el que transcurre en Comodoro Pi, que es donde se investiga la corrupción, el lavado de dinero, el narcotráfico, nunca está tan escindida de la política como debería. Porque debería, porque nuestra Constitución y nuestro sistema republicano habla de poderes independientes. Pero sabemos que ese es un tango que se baila de a dos y que a la política, a cierto sector de la política, siempre le interesa lo que pasa en Comodoro Pi. Comodoro Pi nunca deja de mirar. Nunca deja de mirar. Mirar no significa decidir en función de. Nunca deja de mirar, porque finalmente... Está bien ese detalle. Sí, porque en esta época de recortes y de viralizaciones hay que aclararlo absolutamente todo. Está perfecto. Está bien. Mirar no significa resolver en función de. Y me parece que un poco lo que hay que entender es eso, es un fuero delicado para la política y la política lo mira y cuando puede y tiene la posibilidad le interesa intervenir. Intervenir es fijarse qué lugares hay vacantes, qué sectores de la política pueden llegar a tener candidatos o no. Hoy hay varios vacantes. Sí, la verdad es que yo creo que hoy el Poder Judicial atraviesa una crisis sin precedente, tremenda, que la política no está mirando y que la política es responsable. Es que está trabada. Directa. Hoy hay un 32.9% de cargos vacantes solo en el Poder Judicial y casi un 41% en el Ministerio Público Fiscal. Vacantes, o sea que están subrogados. Algunos subrogados, sí. La ley de subrogancia en su momento se pensó como un paliativo, pero ahora se convirtió en la norma. Entonces tenés jueces que subrogan hasta 3 despachos en simultáneo. En Comodoro Pi inclusive. En Comodoro Pi. Con causas pesadísimas. Sí, con causas pesadas, pero también pensalo en aquellos fueros que son los más inmediatos para resolverles cosas a la ciudadanía. Ahí también tenés muchos cargos vacantes. Y este número a fin de año y a comienzos del año que viene va a superar el 35%. Wow. Y la verdad es que nunca habíamos visto esta cantidad de sillones vacíos. Mientras, hace 1 año y medio que el gobierno actual tiene 222 pliegos en el Ministerio de Justicia de la Nación sin remitir al Congreso. Y esos son un gran porcentaje de cargos de jueces, de fiscales y de defensores oficiales. Con lo cual, como no tienen el número suficiente o quieren torcer un acuerdo. La verdad es que la única explicación a esta altura de que esos pliegos no han sido remitidos es que si bien esas designaciones necesitan una aprobación simple, no los 2/3 que requiere la designación del Procurador General de la Nación o de un ministro de la Corte. Claro. Sino una votación simple. Lo cierto es que evidentemente los números no dan o están todos negociando. Digo, total. Este es el análisis que hacemos, porque la verdad es que hasta el momento lo único que nos han dicho siempre en off desde el gobierno es hoy un poco están esperando que modifique la conformación del Congreso después de las elecciones de octubre. Bueno. Te cambio de tema ahora sí te llevo, pero siempre me gusta, viste, los que son especialistas de un tema, entrar por algo que quizás no es de coyuntura. Sí, déjame agregar algo, no es de coyuntura, pero explica muchas veces por qué hay procesos que duran tanto tiempo, porque hay juicios que demoran, porque hay juicios que nunca empiezan. No voy a decir que el único motivo es pero uno de los motivos preponderantes es que tenés jueces cubriendo más de un espacio y fiscales que son los que velan por los intereses de la ciudadanía y que tienen la responsabilidad del impulso de la acción penal, es decir, determinar si en una causa hay hechos suficientes para investigar o no y avanzar hasta la instancia de acusación.
que vos tengas el 40% de tu ministerio público vacante es un montón. Sobre todo para los desafíos presentes y a futuro, porque el gobierno a través del Ministerio de Justicia lo que quiere es avanzar hacia la implementación total del sistema acusatorio, que básicamente modifica cómo se investiga ahora, y van a ser los fiscales los que de principio, desde que comience la investigación hasta que se acusa en un juicio, van a tener total responsabilidad. Pero si vos tenés el 40%... ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Quién investiga? Entonces, ¿quién investiga? Yo siempre que hablo de los números de vacantes, la pregunta es ¿y quién investiga? ¿Y quién investiga? En el caso de los audios, judicialmente, ¿qué es lo que hay? Varias cosas. Además del secreto de sumario, entiendo. Sí, secreto de sumario hasta el día jueves, porque el secreto de sumario rige por 10 días hábiles. Es prorrogable, hay que ver si el fiscal Franco Picardi, que tiene delegada, es decir, tiene a cargo la investigación, la causa inicial, porque ahora tenemos como muchos desprendimientos. La causa principal es aquella que empezó con la denuncia del abogado Gregorio Dalbón, un abogado que ha representado a Cristina Kirchner en causas civiles, en demandas por daños y perjuicios y demás. En una denuncia que se presentó 24 horas después de que esas grabaciones de Diego Spagnuolo, el exfuncionario de la Agencia Nacional de Discapacidad, tomaron estado público, hablando de un presunto entramado de corrupción. El fiscal Franco Picardi entendió que el contenido de ese audio ya generaba un grado de sospecha suficiente como para comenzar a investigar. Que hay hasta la fecha una investigación que está bajo secreto de sumario, 3 jornadas intensas de allanamiento, una gran cantidad de documentación secuestrada en celulares que han sido peritados, otros que aún no se han logrado abrir, y un objeto procesal central en la causa que tiene el fiscal, que es determinar si hubo o no un circuito de sobornos. Si hubo o no un circuito de sobornos, que es lo que contaba Spagnuolo en los audios, digamos, que es lo que dice Spagnuolo. Exacto. Hasta ahora no hay ninguna persona imputada, porque cuando la causa está delegada, el fiscal no tiene la obligación de imputar. Solo tiene que determinar si hay elementos suficientes para abrir una causa o no. El fiscal Picardi dijo acá, al menos hay algo sospechoso y corresponde investigarlo para después determinar responsabilidades penales o no. Porque con el avance de la pesquisa también puede determinar el fiscal, decir, bueno, no hay elementos para sustentar la hipótesis inicial. Pero digo, los covalicas de la droguería Suizo Argentino que se presentan con sus abogados, podrían no haberlo hecho, no están imputados, no están... No están imputados, pero si van a allanar tu domicilio, si secuestran tu celular, y yo me preguntaría un par de cosas, o al menos contrataría un abogado para ir pensando que algo puede ocurrir. Claro, pero digo, la parte política del audio no se presentó todavía. No hay nadie de Lule Menem ni de Karina Milei ni nada que haya dicho, soy el abogado, quiero... Está en la causa. No, solamente los hermanos Kovablicker y los abogados de la droguería Suizo-Argentina, Sociedad Anónima, y por otro lado, los abogados de Diego Spagnuolo. Cuando, te hago una pregunta que quizás es muy tonta vista de afuera. Cuando la causa tiene el secreto de sumario, entiendo que los abogados no pueden mirar la causa todavía, se entiende que el fiscal está haciendo todas las medidas de prueba que pueda tomar para que cuando abra el secreto de sumario ¿se tomen determinaciones o no? En realidad, el secreto de sumario vendría a ser como una suerte de resguardo de la prueba. El secreto de sumario se dicta cuando, por ejemplo, se quieren realizar allanamientos. ¿Por qué? Porque si vos tenés la causa abierta y el fiscal le pide al juez allanamiento y el juez lo ordena, todos esos movimientos están en el expediente y todos aquellos que tienen acceso al expediente pueden verlo. La idea es que los allanamientos tengan un efecto sorpresa para que nada pueda interrumpir esa medida de prueba y para que la justicia pueda llevarse todo lo que está buscando en ese procedimiento. Bien. Y después... Perdón, no es solo para los allanamientos, esencialmente sí lo es, pero también es para el resguardo de todo aquello que se ha secuestrado y que está bajo estudio. En algún momento ese secreto de sumario se va a levantar y los abogados van a tener acceso y van a poder ver qué hizo el fiscal, hasta dónde se avanzó, qué pruebas hay, qué pruebas no hay también. Los audios que se vinieron escuchando hasta ahora, ¿están incorporados en la causa? No lo sabemos. Bueno, porque te iba a preguntar esto. Viste que los Kovalikar dijeron la nulidad de la causa porque los audios fueron tomados de manera ilegal.
un audio. Dale, corregime. El audio original, sí. No original, el audio inicial, el de Spagnuolo, sí. que da origen a la investigación penal, sí. lo que ellos dicen, ese audio es producto de un ilícito, porque viola la intimidad, el derecho a la intimidad, que es un derecho constitucional que tenemos todos, de Diego Spagnuolo. Entonces, el razonamiento del abogado es, vos no podés iniciar la investigación sobre un delito en base a una prueba que es producto de un delito. ¿La jurisprudencia le da la razón en Argentina? Le da un poco la razón. Poco de razón. Y después, ¿qué pasa? No es que el fiscal agarró ese audio, imputó a las personas y citó indagatoria. El fiscal dijo, este es un punto de partida. ¿Es mi prueba principal, esencial? No. Yo creo que acá hay algo. Entonces, sobre ese audio disparó una enorme batería de prueba. Claro, pero es factible que digan, como el hecho inicial es ilícito, se cae todo. Bueno, no me atrevo a decir eso porque es un análisis técnico muy complejo. Yo sí creo que esto va a terminar en la Cámara. Sí. La Cámara de Apelaciones es la que revisa todo aquello que hacen los jueces de instrucción. Los famosos Borinqui Hornos y... No, eso es casación. Eso es casación. Casación revisa lo que hacen los tribunales de juicio. Que es lo que se llama la superintendencia. La Cámara Federal de Apelaciones, la Cámara Federal porteña, lo que hace es revisar todo lo que hacen los jueces durante la investigación, la instrucción del caso. Como ya hay un planteo de nulidad, el juez Casanelo lo que tiene que hacer es pedirle la opinión al fiscal y después va a resolver él. Eso seguramente va a ser apelado y eso se va a ir a la Cámara. Porque, ¿sabes por qué te pregunto esto? Yo me imagino a alguien de otro lado que está mirando y piensa, o al menos yo lo pensé, me hago yo partícipe de esto. Si con la causa de Cristina estuvieron, 2008 arrancó, ¿no? ¿Vialidad? ¿Cuál de todas? Porque hay varias. La de la coalición cívica, la original de 2008. 2008. Digo, esto es apelar, Cámara, revisión. Bueno, pero está bien, es el recurso, sí, pero también son las instancias que contempla el Código Procesal Penal como garantías. Digo, porque si no sería todo muy arbitrario. No, está perfecto. Fuera una decisión sin posibilidad de discutirla. Ahora, supónete que el fiscal cuando abren la investigación dicen lo que marcaba Spagnuolo, nosotros encontramos que sí se pagaron sobreprecios. A partir de eso vos tenés que empezar a probar, sin utilizar los audios, que hay una cadena, ¿no?, de responsabilidades entre funcionarios públicos y privados de cómo se montó el negocio. Ahí no es nada siempre fácil. hay que entender algo. Los delitos contra la administración pública son complejos. Y son complejos de determinar. Recontra. No es decir, esto valía tanto en el mercado y en el proceso licitatorio sale tanto y se pagó tanto, entonces hay sobreprecio. No es tan lineal. Y a veces eso atenta contra los tiempos del periodismo. Como que ya queremos saber si hay sobreprecio. En 3 días. El fiscal Franco Picardi tomó una decisión ordenatoria, por decirlo de alguna manera, que fue, él está investigando si existieron sobornos. Está intentando reconstruir lo que podría ser una ruta de coimas. Y le dio a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que tiene a cargo el fiscal Sergio Rodríguez, esa Procuraduría, el Ministerio Público tiene áreas especializadas, una de narcocriminalidad, una de lavado de dinero y tiene esta de delitos contra la administración pública. ¿Qué investiga la PIA o sobre qué tiene competencia directa? Sobre delitos que pudieran cometer funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, no del Poder Legislativo, por ejemplo. Delitos que se cometan a través de empresas del Estado, delitos que involucren fondos públicos. Es competencia directa de la PIA. ¿Qué le pidió a la PIA? Que determine si hubo direccionamiento en los contratos y sobreprecios. Mientras la PIA trabaja en eso, el fiscal Picardi en Comodoro Pi se concentra en aquello que mencionan los audios, una posible estructura de coimas. Se pidió el levantamiento fiscal y bancario de los hermanos Kovabliker, de Spagnuolo, hay dinero secuestrado, se está buscando... Avanzaron, Sí, realmente que se ha avanzado, considerando que esta causa tiene, si uno solo cuenta días hábiles, tiene recién 7 días desde que se abrió.
Lo que pasa es que en la Argentina todo va a un ritmo días, y nada más. Claro, tiene 7 días de hábiles. abierta esta causa. Siempre contando días hábiles. ¿Te llama la atención la velocidad? ¿Vos que seguís con Oro Pi? No voy a hablar de los plazos, porque cuando algo va a otro ritmo, nos quejamos de que la justicia es lenta. Cuando la justicia hace, digo, ay, pero qué yo rápido. Yo no te di una opinión. Yo no te di una opinión, yo no conozco el tema adentro. Pero si vos cubrís como Oro Pi, capaz que me decís, no, está bien, al revés. Había muchos que ralentizaban la situación. Esto es un trabajo acorde. Yo lo que creo es que la justicia está haciendo su trabajo, que es investigar. Si vos tenés una... Está la hermana del presidente, ¿no? Si vos tenés una grabación que dice, no, acá se cobraban coimas del 1, del 3, del 8%. Me parece que sí se va a abrir indefectiblemente se va a abrir una discusión sobre el origen del audio, si está manipulado o no está manipulado. Creo que hasta ahora nadie ha discutido que eso es inteligencia artificial porque ya está. No ha lugar. Pero me parece que sí va a haber un ruido ahí respecto a si esa es una prueba de origen, cuyo origen es ilícito. De todos modos... Ahora, decir que es falso, que estaba la trama, nunca. Bueno, me parece que hasta ahora no hemos visto. Esto es solo un análisis personal, ¿eh? Yo digo, ¿por qué el gobierno no se ha presentado? Porque yo creo que está esperando a ver si el fiscal formula una imputación y pide una indagatoria. ¿Indagar a la Secretaría General de la Presidencia? No lo sé. La denuncia que toma de base el fiscal para abrir la causa habla de Lule Menem, habla de Karina Milei, habla del presidente de la Nación, de Javier Milei también. Y después habla de Spagnuolo, habla de la droguería, de todo lo que viene recabando en documentación, en información, en mails, en celulares que se han abierto, en secretos bancarios y fiscales que se han levantado, de todo ese universo de información que tiene el fiscal. Lo que va a hacer es ir depurando para poder llegar a un punto de decir, bueno, creo que ante el juez deben dar explicaciones en carácter de imputados, tal y tal. No lo sabemos. No lo sabemos porque, insisto, la causa está bajo secreto de sumario y el fiscal está trabajando. Lu, gracias por haberte tomado el trabajo. Trabajás poco y encima te robamos acá un ratito. Gracias. Un placer. Muchas gracias. Lucía Salinas, periodista que cubre Comodoro Pi todos los días, todos los años, a toda hora y en todo lugar, vino acá a Punto de Partida. Gracias por estar ahí, acá estamos en Punto de Partida con este hermoso estudio, así que nada, estamos pasándola muy, muy bien y sale todo muy lindo. Bueno, más allá del tema Spagnuolo Audios que nos llevó casi todo el programa, abríamos con ese tema, sobre todo con las derivaciones políticas y judiciales, con lo que está haciendo la Secretaría General de la Presidencia, esto de tapar el sol con la mano, intentando una censura previa en época de redes sociales. No funciona, chicos, es una torpeza nunca vista. Más allá de eso, hay una campaña en el medio, que no solo la de la provincia de Buenos Aires, porque Kicillof desdobló la elección, sino que está la nacional. Por eso es que decimos, o al menos yo repito esto, al gobierno le queda muy lejos el final de octubre y quizás la medida para intervenir el dólar, el mercado cambiario con el Tesoro Nacional, va en ese punto. Genera mucho ruido que son los mismos personajes años después. Entonces es difícil entender por qué sería distinto. Ojalá que lo sea. En el marco de esa campaña, Margarita Stolbizer es candidata a diputada nacional por Provincias Unidas, que para mí, después del último fin de semana con Valdés, volvió a levantar la cabeza. ¿Cómo andas, Margarita? ¿Bien? Hola, ¿qué tal, Ramón? Yo lo sentía así. Sentía que como que Provincias Unidas estaba naciendo, pero se le complicaba el armado y de golpe quizás Valdés le generó un aire nuevo a esto. No sé cómo lo ves vos, a ver. No, Provincias Unidas están haciendo, digamos. A mí si hay algo que me genera una expectativa positiva enorme es formar parte de un proyecto nacional que no se veía desde hacía mucho tiempo. En general, para quienes disputamos un espacio que no son los extremos de la polarización, lo que nos interesa es que esto no sea simplemente ver cómo acomodamos la cola en alguna banca, sino cómo formamos parte de un proyecto que vaya
vaya más allá de esta elección y que trascienda sobre todo con una idea de proyecto nacional. Sí. Sobre todo en un momento, Ramón, hay Dale. que mirar mucho esto. Yo siento entre los muchos parecidos que hay entre el kirchnerismo y hoy el gobierno Sí. de Milei, uno es cómo ellos han atrapado estos conceptos, por un lado de la persecución, por el otro lado de la operación, y nadie discute un proyecto de país, ¿no? El presidente agarra un micrófono donde sea y nunca es para hablarte de una visión de futuro, no te habla de la industria, de la producción, de la educación, del trabajo, insulta. Agarra un micrófono y lo que hace es pelearse con alguien, descalificar a alguien quien sea que tenga por delante. Y lo que nosotros queremos es reconstruir esa idea de que vamos a llevar adelante un proyecto de país, instalar una idea de país, que es lo que no tenemos, lo que no logra transmitir este gobierno y mucho menos el kirchnerismo, ¿no? Eso es también lo que produce un agobio en la sociedad, por eso lo vamos viendo en la escasa cantidad de votantes. Ahora, Provincias Unidas vuelve a refrescar esta idea de un proyecto nacional donde los gobernadores son los que tallan muy fuerte, pero también te digo, y me parece muy interesante conversarlo en medio de la elección de la provincia de Buenos Aires, se lo he dicho a Schiaretti, a Valdés, a todos los que puedo, no hay proyecto nacional si no empiezan a mirar los gobernadores de otra manera la provincia de Buenos Aires. Que quizá lo que hizo Schiaretti metiéndose de lleno. Sí, todavía no se ha metido tanto, la verdad. Lo entiendo porque él tiene su elección en Córdoba y no resulta fácil. Lo que digo es que lo tienen que tener en la cabeza, no solo en términos de campaña electoral, sino saber que la provincia de Buenos Aires tiene enormes complejidades. A mí no me gusta, siendo bonaerense como son, hablar nunca de la victimización de la provincia. Vivimos en la provincia más grande y más rica de la Argentina, que debería ser el motor, digamos, de un proyecto productivo de la nación. Sin embargo, nadie habla de eso. Soy conurbano y me hago cargo de todas las problemáticas del conurbano. Ahora, no hay nadie en este país que te hable seriamente el tema de la seguridad. Gobiernos tras gobiernos, y ni que hablar los gobiernos peronistas en la provincia de Buenos Aires, nadie ha resuelto absolutamente nada. Es que tiene solución. Me pongo en abogado del diablo. A ver, yo ya me di por vencido. Nunca va a tener la solución si las propuestas son de cortísimo plazo. Está bien, pero cuando vos gobernás... Por eso digo, hay que tener un proyecto de país. Si uno analiza bien el origen y las causas de la inseguridad y del delito, yo te diría que hay 2 causas o 3 principalísimas, sobre todo pensando con urbano, como Rosario, Santa Fe. Tiene que ver con el fácil acceso a drogas y armas. Esos 2 temas cruzan absolutamente, a eso le agregás la marginalidad, que también existe como causa. Si vos no abordás las causas, es imposible ir siempre con un Estado que va atrás de las consecuencias, atrás de las situaciones. Entonces, las propuestas son siempre facilistas. Más policías, más penas, a ver cuántas cárceles vamos a tener. Y la gente te habla de las cárceles están repletas de gente. ¿Sirven para algo hoy en la Argentina? No. Si no empezás a discutir el sistema carcelario, todos sabemos que entran a la cárcel, salen profesionalizados en el delito y miembros de bandas que operan desde adentro de la cárcel. Pero si no tenés plata ni para invertir en escuelas, invertir en cárceles suena como... Es que yo no estoy hablando de invertir en cárceles, al contrario, y vos das en la clave con el otro tema. Mientras que nosotros tengamos una tasa de abandono escolar tan alta como la que tenemos sobre todo en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en los sectores más pobres, es imposible pensar que el chico que te abandona la escuela a los 13, 14 años no entra en el mundo de la droga y del delito rápidamente. Si algo tenemos que cambiar, pero por supuesto no es esperando que las soluciones sean para la próxima elección, es hacer seriamente algo que te cambie el estado de situación de acá a algunos años. La escuela tiene que cambiar porque los chicos van a la escuela y aprenden con las cosas que aprendíamos nosotros, vos, yo que soy mucho más vieja en la escuela. Entonces hay que hacer que la escuela entusiasme y retenga al joven con la idea de que la escuela le sirve para algo, ¿no? Te traigo un poco a la coyuntura de lo nacional. Sí. ¿Qué conclusión sacás por ahora de lo que ves de la causa de Spanuolo, los audios? A ver, lo que me parece importante en esto, y esto cruza la campaña electoral naturalmente, es no quedarnos con el análisis de un audio. Ciertamente lo que ha hecho el gobierno con estas 2 presentaciones judiciales está en el punto de lo ridículo, por supuesto, más la ilegalidad
ilegalidad y arbitrariedad manifiesta del fallo de un juez que establece la cautelar es una vergüenza desde todo punto de vista. Un gobierno que lo que hace es instalar, una vez más, no es la primera. Nosotros firmamos una declaración con muchos políticos sobre el riesgo que implica atacar la libertad de prensa, que es el escalón inmediato a la dictadura. Pero más allá de... Las dictaduras empiezan siempre por restringir las libertades de prensa. Ojo con esto. Y después tenés la otra causa tan ridícula, que es el Ministerio de Seguridad, que denuncia operaciones de inteligencia cuando todas las áreas de inteligencia dependen del Estado. Entonces, es una ridiculez total y absoluta las dos denuncias que han hecho. Ahora, ¿cuál es el...? Claro, denuncian operaciones de inteligencia. Los que manejan todos los servicios de inteligencia. No, es realmente un ridículo. O es una interna o lo está manejando bastante mal. Ahora, no puedo dejar de considerar que todo esto es una maniobra de distracción para que estemos hablando de los audios, de las denuncias, del espionaje. No hay espionaje de ningún tipo, la verdad. Hablemos de eso y estamos entretenidos en esto en lugar de hablar del fondo de la cuestión, que es la corrupción adentro del gobierno que toca los niveles más altos del gobierno. ¿Te sorprendió a vos escuchar eso? No me sorprendió porque vengo haciendo un seguimiento de varios casos de corrupción desde hace tiempo. O sea, empezar por Karina vendiendo las entrevistas con el presidente. La intervención de Karina Milei en toda la operación Libra. Fue ella quien gestó, la gestora, digamos, de el famoso tuit de Milei para promocionar, es ella. La que cobra en el medio es ella, cobrar las candidaturas. Vengo viendo una cantidad de episodios de corrupción en el PAMI que son gravísimos pero múltiples en muchísimas provincias, en la de Buenos Aires también, y todo eso reporta a Lule Menem. Lule Menem y Karina son en realidad los que están en todos lados. Hay que mirar con cuidado la aduana. En la aduana Lule Menem coloca a otro Menem, Jorge Menem creo que se llama, Jorge Horacio, y nada pasa en la aduana si no pasa por este Menem. Son los que forman parte de un gobierno que reniega del Estado, pero se han apoderado de todas las cajas del Estado, ¿no? Habiéndolos visto tanto, vos viste pasar un montón de políticos corruptos y otros, había algunos que eran sofisticados, ¿no? Estos son brutos. Estos son brutos. Por eso es que vamos a ir viendo, me parece, que van dejando manchas por todos lados. Sumado a que y esa brutalidad vos la ves en... O sea, ¿vos crees que es una brutalidad por impunidad? Porque no me imagino a Lule Menem no entendiendo que si vos tocas todos los resortes en algún momento uno salta. No sé. En general tiene que ver con esto, lo vimos en el pasado también, que es esa idea de que se quedan toda la vida, y eso está relacionado con la impunidad, ¿no? Entonces, yo les he escuchado repetir muchísimo a todos ellos, lo habrás escuchado, que te dicen ganamos por el 50%, ustedes se tienen que callar la boca, porque nosotros... La verdad es que eso también es parte de una fantasía. Milei llegó escasamente con el 30 y pico, que era el 30 y pico % de los votos, renegado de un kirchnerismo que a la gente le hartó los abusos, la corrupción, todo eso, y por eso votaron a Milei. Nadie estaba enamorado de ¿Y vos Milei sentís que esto iguala? ¿Viste que el kirchnerismo dice ahora? Es como, yo tengo la sensación de que dicen, viste, somos todos iguales, como diciendo... Yo ya estaba en este charco. Es siempre una forma fácil de esconder, obviamente, los delitos propios, el elefante en la manada de elefantes, ¿no? Y me parece que lo han utilizado los dos en este sentido. Ahí es donde viene cuál es el rol nuestro. El rol nuestro es no permitir que todo sea lo mismo. No es todo lo mismo en política. Y yo creo, y esta es un poco la apelación que nosotros hacemos, en un momento en el que la gente tiene más la tendencia a no ir a votar, al contrario, hay que ir a votar, ejercer el derecho, pero empezar a distinguir, no todo es lo mismo. Ahora, por supuesto que si vamos a seguir viviendo en esta Argentina pendular, que es el kirchnerismo, Macri, el kirchnerismo, Milei, el kirchnerismo, la verdad es que nunca vamos a salir de eso. Yo recién cuando hablaba con Lucía Salinas, la causa de Cristina fueron 20 años más o menos, y la justicia lo que dijo es que no podías no saber. Si esto se comprueba con lo que marca Spanuolo, digo, Karina Milei termina presa. Pero no tengas duda, no tengas duda. A mí no me gusta como excusa del kirchnerismo para decir somos todos iguales, aplíquenle lo mismo.
Pero lo que viene ocurriendo en esta suerte de polarización es eso, unos se justifican a los otros. Yo creo en todos los casos que cuando vos tenés el máximo nivel de poder y de responsabilidad es imposible no hacerte cargo por lo que pasa abajo. El caso de Spagnolo tiene otro agravante. Spagnolo era el asiduo concurrente a la casa del presidente de la nación, a tener veladas con él de intimidad, de amistad, era su abogado, por lo tanto la relación era demasiado directa. Los audios hablan directamente de Karina Milei y además, insisto, Karina está metida en todos los chanchullos que se van conociendo del gobierno. Y otra cosa, Ramón, que no hay que dejar de considerar también. ¿Vos creés que porque vos marcas Karina y viste que la gente, los tuiteros sobre todo que responden a Caputo, están insistiendo con la honestidad de Javier Milei? ¿Vos creés que Milei, el presidente, podía no saber lo que está haciendo Karina? No, es imposible. Karina es Javier, me parece que eso es una sola cosa. El ejemplo más claro es el de Libra. Ella hace la negociación con Novelli y con Davis, pero el que pone el tuit es él. Eso es una caja común, no tengo duda. Cuando nosotros decimos ella es una cajera, es la cajera de una cuenta compartida con su hermano, ¿no? Y yo siento que está horrible lo que voy a decir. Siento que cuando los Milei no tengan poder, no sé Javier, pero siento que Karina es completamente desechable, pero que los Menem van a tener resortes para zafar. Bueno, no lo sé tampoco. Siento que, claro, tampoco sé por qué. Unos saben cómo moverse, otros no saben cómo moverse. Es posible. Los Menem son los Menem. En la Argentina conocemos de los Menem y cómo ha sido todo esto, así que es posible. No estoy en condiciones de sacar esa conclusión. ¿Y vos creíste cuando arrancó que había, o sea, a vos, más allá de que no sé si lo votaste o no en el balotaje, más allá de eso? No lo voté. Ok. ¿Qué votaste? ¿En blanco o masa? En blanco en el balotaje. ¿Y te arrepentís de eso? A ver, uno toma las decisiones en un determinado momento por alguna razón. Entonces, no puedo decir que me haya arrepentido. En ese momento y en esa condición creo que hice lo que tenía que hacer. ¿Y vos, por algún momento, creíste, yo creía, que no iba a haber casos de corrupción como este? A ver, no te puedo decir eso. Nunca pensé que iban a ser tan malos como son, porque lo que te iba a acotar es que hay una cosa que hay que mirar también con mucho cuidado, que es dónde han apuntado al robo. En el kirchnerismo, ¿qué pasaba con el kirchnerismo? Y bueno, la vialidad nacional eran cosas que las rutas que no se hacían en Santa Cruz, pero la gente no tenía una relación tan directa de la plata que se quedaban los Kirchner a lo que a ellos le faltaban. Hoy, cuando estamos viendo todos los días que los recortes, los ajustes más brutales se dan en el área de los medicamentos para los jubilados, el PAMI, la atención en PAMI, la agencia de discapacidad, y esos eran los rubros en los que se quedaban con esa plata. El aumento brutal de la facturación de la suizo-argentina, de los 3.800 millones, vos hablaste mucho de esto en los últimos días, a los 108.000 millones, está explicado en términos de la corrupción, que es cuando dicen, bueno, en vez de el 5 tenés que pagar el 8. ¿Qué hace la empresa? La empresa aumenta la facturación, aumenta el precio que le cobra al Estado. Por eso incluso esto rompe tal vez el pilar más importante, el discurso de Milei, que es el equilibrio fiscal. Si algo rompe el equilibrio fiscal es la corrupción, porque se empieza a pagar sobreprecios, el Estado pone plata para que se la roben estos inescrupulosos de los privados o de los funcionarios, y ahí es donde se rompe el equilibrio fiscal. Ahora, ¿ellos qué hacen? No cortan el robo de los medicamentos, el sobreprecio de los medicamentos, al contrario, cortan las prestaciones a los discapacitados. Es de una cosa tan grave. Yo pensaba que en un momento dije, no puede ser que no, o sea, yo lo pensaba de una manera muy egoísta, ¿no? Supongamos que el audio español es real y me imaginaba a Menem diciendo, a ver, ordená el tema de discapacidad, no ajustes acá, porque donde yo me la estoy llevando necesito que esté esto quieto, ¿no? Limpito, claro, que no haya ruido. Claro. Digo, es como hasta de una forma egoísta, decía, ¿cómo no lo solucionaste?
Bueno, por eso te decía también. No era tan caro solucionarlo para el retorno que tenía. Claro, pero también tiene que ver con la avaricia, tiene que ver con las incapacidades, brutos son también. Bueno, pero hay algo que el gobierno intentaba defenderse, que no, con esto no lo justifico, pero hay un audio de Panulo donde él dice, esto ya estaba todo armado, ¿no? Esta tenía el 15, el 20, el 20, el 20, el 20 y se repartía, o sea, ya estaba el negocio cartelizado. Y Español lo que marca es, el problema es que vino Lule y dice, ahora la Suiza se va a quedar con el 60. Y ahí rompe. ¿Cuántas áreas del Estado hoy están cartelizadas como estaba esta área? Y bueno, PAMI tenés la otra también, por eso te marco. Yo creo que debe haber bastante más. Cambiaron el negocio de las obras públicas por el negocio de los medicamentos. En el área de medicamentos y laboratorios es brutal, pero insisto, pues esto tiene que ver con un gobierno que muestra la cara más inhumana, más cruel de la gestión pública, ¿no? Eso es tremendo, que se da en medio de toda esa discusión y pone al desnudo. Esta gente no vino a mejorarle la vida a nadie, vinieron a hacer negocios con el Estado, los mismos que reniegan del Estado. Por eso tenés el tema de los Menem, que forman parte de eso, pero ellos vienen haciendo negocio con el Estado desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo que? ¿No? Los Maradona que saben jugar al fútbol. Claro. Los Menem. Exactamente. Déjalo ahí. Margarita, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, muchas gracias. Bien, hasta acá llegamos entonces. Nosotros nos vamos retirando. Sí, claro que sí, nos vamos retirando y nos reencontramos el martes que viene ya con Euge Mucio de vuelta a los Estados Unidos, que estuvo descansando y visitando a su hermano, así que bienvenido sea. Nosotros nos encontramos entonces, les decía, martes que viene a las 8 de la noche. Chau.